Vamos a comenzar ya la charla que nos va a impartir Guillermo Zamorano. Es sociólogo y politólogo, experto en sociología de la educación por la Universidad Complutense y también experto en mediación. Durante los últimos cursos ha estado colaborando con el centro dentro del proyecto PROA Plus y nos ha ayudado y ha colaborado junto con Mariluz Sánchez, antigua profesora del instituto y también experta en la actualidad en cuestiones relacionadas con la mediación. Ha estado colaborando en la puesta en marcha del equipo de mediación del centro. Esperamos que la charla sea de su interés y vamos a darle paso ya a Guillermo para que os pueda contar. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que va a versar sobre los conflictos en la adolescencia. Es la primera de dos sesiones que vamos a trabajar. Justo en la sesión de hoy, en esta primera, vamos a poner los primeros ladrillos sobre lo que es el conflicto y algunos conceptos muy importantes que no solo nos van a venir bien como familiares de adolescentes, sino que también a nivel personal en nuestro día a día nos van a beneficiar. Vamos a poner otra mirada hacia el conflicto. Y en la siguiente sesión del jueves, no os vamos a dejar mucho tiempo para que así no olvidéis lo que hemos trabajado en esta sesión. El jueves ya sí que pondremos herramientas para cómo gestionar los conflictos que suceden en el ámbito familiar y también los conflictos que vienen del instituto, ¿no? Cómo nosotros podemos ayudar en una resolución positiva de esos conflictos. Desde una coherencia, con una lógica que se sigue o cómo se trabaja también en el centro educativo. Eh, bueno, es importante, antes de empezar, agradecer desde luego al Instituto Rayuela, al equipo directivo y también a todo el claustro de profes el trabajo que llevan haciendo y la apuesta que llevan haciendo por la convivencia. Los últimos años estamos trabajando en la puesta en marcha de ese equipo de mediación, que es un cambio de paradigma en cómo se gestionan los conflictos. Y hay muchos centros que ya están apostando por ello, están innovando porque digamos que nuestros hijos e hijas tienen que tener unas habilidades diferentes para la vida, ¿no? Que quizás en otro tiempo no se les daba tanta importancia, pero ahora mismo saber gestionar los conflictos es una herramienta y una habilidad básica. Vamos a trabajar vamos a empezar ya, vamos a empezar con la primera pregunta, porque vamos a intentar contestar a preguntas. Y la primera pregunta es una bastante obvia, ¿no? Que probablemente me gustaría poder escuchar cada una de las respuestas que estáis teniendo en vuestra casa. ¿Qué es un adolescente, no? Y esto parece muy obvio, pero un adolescente lo primero que es una persona. Es una persona que sufre determinados cambios corporales y eso hace que viva una situación de ansiedad y de curiosidad sobre estos cambios, ¿no? Muchas veces en la adolescencia el tema corporal, el tema del físico, es un tema central, que también se hace central a nivel conflictual. Es decir, muchos de los conflictos relacionados con los adolescentes tienen que ver con insultos por el físico, con problemas de autoestima, por cómo se sienten por su físico. Entonces, parece que es un tema menor, pero en la adolescencia el ámbito corporal es un tema muy importante. Luego hablaremos también de identidades. En la adolescencia la identidad se está desarrollando, ¿no? Se estarán ustedes dando cuenta que empiezan a identificarse de una u otra forma sus hijos o hijas. Y esa identidad en la adolescencia es muy extrema. Digamos que queremos como nuestra identidad exaltada frente al otro. Todo lo que no sea como nosotros somos o como nosotros nos estamos considerando puede ser un enemigo. También a nivel de conflictos esto nos dice bastante, porque nos encontramos continuamente con conflictos de valores, conflictos que vienen por una visión y una perspectiva muy diferente del mundo, ¿no? Así que en la adolescencia triunfan las tribus urbanas o identidades muy, muy extremas, incluso a nivel político, ¿vale? Una identidad concreta y extrema. Por otro lado, tienen una necesidad de privacidad, que también lo notarán ustedes con su hijo o hija adolescente, como la puerta de la habitación se cierra mucho más que cuando eran niños o que incluso cuando sean adultos. No, pues ese es ese punto de ese espacio de reserva, ese espacio que les pertenece. Además, están continuamente buscando un grupo en el que sentirse aceptados.
un grupo que ya no es la familia, el grupo nuclear. Necesitan también otros grupos para reafirmarse. Luego, por otro lado, es cuando aparecen en la adolescencia las relaciones amorosas y también las relaciones sexuales. Esto condiciona, como ustedes bien sabrán, las relaciones de pareja hacen que los conflictos estén día a día, ¿no? Seguro que saben, tienen experiencia en esto y saben que al final en las relaciones de pareja el conflicto está mucho más presente y eso también nos afecta en la adolescencia. Y luego hay una lucha por la independencia, por el espacio, por ese espacio suyo que está alejado del espacio de la familia. ¿Vale? Esto sería un poco para contextualizar lo que es un adolescente. ¿Y qué puedo hacer yo con toda esta información? Que sí, que estamos de acuerdo, que esto lo sabemos, pero ¿qué puedo hacer? Un poco para trabajar con estas pequeñas ideas. Lo primero es avisar e informar de los cambios corporales que va a sufrir el adolescente. Yo recuerdo, yo tengo muchas barbas, ¿no? Como pueden comprobar. Recuerdo cuando me salieron el bigote por primera vez, la pelusilla, como con mi padre se me puso delante del espejo del baño y me avisó, oye, mira, te van a salir más pelo, vamos a ir trabajando y vamos a ir afeitando, se afeita así. Bueno, pues eso, hablar con naturalidad de los cambios corporales es algo bueno, incluso anticipar e informar de esos cambios. Por otro lado, está muy adecuado que haya conversaciones sin filtros, conversaciones sobre sus relaciones sociales, conocer con quién son los amigos de sus hijos, con quién se van, qué hacen por la tarde, con quién están en el instituto, qué tipo de bromas, de historias, de cotilleos suceden en el centro. También hay un tema que es informar sobre los retos a los que se enfrentan los adolescentes. Y los retos son las relaciones sexuales, como hemos hablado, las adicciones, las drogas, el consumo excesivo de los medios tecnológicos, la ansiedad y la salud mental. Una de las cosas que yo más trabajo con los adolescentes es esa preocupación que tienen por su salud mental. Yo trabajo en un programa en el que los chicos y las chicas pueden reivindicar como ciudadanos qué demandas tienen. Y la demanda que más reivindican es la necesaria salud mental, que haya más personal para cuidar de su salud mental, que haya más sesiones sobre determinadas cuestiones como la depresión, la ansiedad, porque son problemas que ahora mismo les afecta de una forma muy importante. Además, es interesante potenciar su autoestima y el autoconocimiento, es decir, apoyarles para que se conozcan y conozcan cuáles son sus debilidades y cuáles son sus habilidades. Y sobre todo, potenciar esas habilidades y reforzarlas. Establecer los límites, que esto muchas veces cuesta, ¿no? Como padres. Los límites que no son un montón de reglas sin más. Los límites tienen que estar claros. Ser realistas, es decir, saber que se van a poder cumplir. Si es imposible que vaya a estar todo el verano castigado, pues quizás no hay que castigarle todo el verano. A lo mejor es mejor castigarle 2 semanas, pero cumplir esas 2 semanas. Y ser justificados. Evitar el porque lo digo yo, ¿no? Como padres y como madres muchas veces, ¿por qué es esto? Porque lo digo yo. Entiendo que en un momento de cabreo se puede decir, pero es bueno que después se vaya y se diga, oye, mira, esto es así porque me preocupa tu seguridad, porque a estas horas de la noche es muy tarde para estar, porque he visto que es lo mejor para ti. Justificar un poco alguna de nuestras decisiones como padres o como madres. ¿Vale? Respetar algunos aspectos de intimidad. Entiendo que hay otros aspectos en los que sí que tiene que haber un control y hay que asesorar y hay que ver lo que hacen nuestros hijos, por ejemplo, con redes sociales, pero dejar también espacios que sean suyos y donde puedan tener la intimidad, preguntarles abiertamente por ellos, pero que sean ellos los que gestionen la información que nos quieren dar. Y además, los errores son una oportunidad para aprender. Esto es muy útil si a nuestro hijo o hija adolescente le apoyamos cuando tiene un error y les enseñamos y les decimos cómo todos nos equivocamos y esos errores son buenos en nuestro aprendizaje. Porque uno de los problemas que tiene la adolescencia es el alto, eh, digamos, el poco nivel que tienen a la frustración, al equivocarse. Y esto es algo que hay que trabajar. Y recordar que el cerebro es plástico, que nuestro cerebro cambia, en la adolescencia cambia muchísimo, pero también nosotros como adultos podemos cambiar un poco en algunas cosas, ¿no? Nuestro cerebro está siempre en continua evolución, no es esta persona, es muy habitual que digamos, esta persona es así y así va a ser siempre.
No, las personas cambian, las personas evolucionan y podemos ir a mejor. Vamos con la siguiente pregunta que me planteaba al empezar esta sesión. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto, si nos ceñimos a lo que dice la RAE, como ven, pues la definición es bastante negativa, ¿no? Es combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado. Hasta la cuarta acepción no me gusta mucho, que es la idea de problema, cuestión o materia de discusión. Yo me quedaría más con esta definición que uno de los autores clásicos de la conflictología lo define así. El concepto del conflicto se refiere a situaciones que suceden en el día a día, cotidianas, situaciones de la convivencia donde unas partes, donde dos personas o más personas perciben que tienen intereses distintos, divergentes, o creen que sus aspiraciones no pueden ser alcanzadas a la vez. Que no es necesariamente que no puedan ser alcanzadas, sino es una cuestión de percepción. Percibo que no puede ser alcanzado a la vez. A mí me gusta siempre contar una historia que os voy a contar ahora, pero antes sí que sería interesante que veamos cuáles son los mitos que nos planteamos sobre el conflicto. El conflicto no siempre es negativo, el conflicto en sí no es bueno ni malo, es depende de cómo se gestione. En un conflicto ni una verdad. Estamos acostumbrados a decir, es mi verdad, ¿no? La verdad de lo que ha pasado. Es tu interpretación de un conflicto y tu interpretación. Hay cosas que son objetivables, que se pueden ver si ha sucedido o no, pero hay otras cosas que es una cuestión de lo que has sentido. Y por otro lado, siempre tendemos a pensar que un conflicto tiene una sola solución. No, hay infinidad de soluciones. Esto, por ejemplo, desde la mediación y con los alumnos mediadores lo trabajamos mucho. Como no solo hay una única respuesta a un conflicto ni una única salida o solución. ¿Vale? Además, también hay una concepción que el conflicto suele tener mucho que ver con la violencia, no necesariamente. Si un conflicto se resuelve de una forma positiva y en donde no se ha utilizado la violencia, simplemente se queda una situación de la cotidianidad. Como os decía, os he hecho el spoiler que os iba a contar una historia. Es una historia que a mí me gusta en todas las sesiones contar. Espero que estamos ahí en la distancia, que no les aburra mucho con esta historia. Me gustaría ver su cara porque yo soy un poco... soy muy de cuentacuentos, entonces me gustaría tenerles más cerca. Pero les voy a intentar llevar a esta historia. Imagínense que están en casa y hay dos hermanas, ¿vale? Una hermana está viendo la televisión tranquilamente y otra está estudiando. Son dos hermanas que son muy diferentes en su forma de ser, en lo que hacen. Una es una vaguita y por eso está viendo la tele, pero porque luego llega el examen y lo hace mucho mejor. Y la otra está siempre estudiando porque quiere sacar muy buenas notas, de mayor quiere estudiar, no sé, medicina, algo que le necesite estudiar mucho para tener una nota aún media muy alta. Y entonces ellas discuten a menudo. Son dos hermanas adolescentes, pues se pueden imaginar el campo de batalla que puede ser la casa. Y entonces llega la hora de la merienda, las 6 de la tarde, las 5:30, y las dos llegan y dicen, tengo hambre. Van las dos a la cocina, llegan a la puerta a la misma vez y van corriendo las dos al frutero. En el frutero solo queda una única naranja. Madre mía, la polémica está servida y está preparada. Imagínense lo que puede ser. Que la naranja es mía, que no que es mía, que no que es tuya, que no que tú te has tomado más, que me des la naranja, al final nos vamos a pelear de verdad, que se lo diga a no sé quién. Polémica servida. Hasta que aparece la abuela, que yo creo que siempre las abuelas son como las personas más sabias, ¿no? Entonces aparece la abuela y les pregunta, ¿qué os pasa? Que quiero la naranja, que quiero la naranja, le dice la otra. Vale, la abuela hace dos preguntas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué quieres la naranja y para qué quieres la naranja? En el por qué quieres la naranja, las dos contestan. Porque tengo hambre. Esto ya nos puede llevar, a ser la abuela, a otro tipo de respuesta. Una respuesta de, ¿y por qué no cogéis otra cosa? ¿Y por qué no compartís? ¿Y por qué no? Vale, pero cuando le hacemos la otra pregunta, el ¿para qué? Nos lleva a otra respuesta. Una de ellas dice que ella lo que quiere es tomarse un zumo de naranja.
Y la otra responde que lo que quiere es hacer un bizcocho con la ralladura de la naranja. Vaya, os habéis dado cuenta, aquí había un conflicto que era una percepción de un conflicto. Las dos querían esa naranja, pero verdaderamente el conflicto totalmente eran intereses compatibles. Porque esto tiene mucho que ver con esta diapositiva en la que veis posiciones, intereses, necesidades. Las posiciones son lo que nosotros decimos, que queremos, ¿vale? Los intereses serían las cuestiones que verdaderamente pues nos vienen bien, nos benefician. Y las necesidades es en un escalón más bajo lo que necesitamos. Esto es muy, por ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos hablan generalmente de posiciones, pocas veces no de intereses y necesidades. No es el posicionamiento del partido, es votar que sí o que no a una cuestión. Pero en los conflictos, cuando son conflictos interpersonales, cuando son conflictos más pequeños entre dos personas, entre un grupo de personas, la solución siempre va a estar en esta última parte, en la de intereses y necesidades, buscando el por qué y el para qué del problema. ¿Por qué quería una cosa y para qué quería una cosa? Ahí es donde vamos a encontrar la solución a los conflictos. Generalmente los conflictos los intentamos resolver con posiciones. Es decir, sin que la gente haya respondido a preguntas y que la gente haya hecho una reflexión diferente. Nos vamos a las posiciones y de ahí nadie nos mueve porque planteamos el conflicto como un ganar-perder. Es decir, tú estás en modo ataque, yo me pongo en modo defensa y no me muevo de que esto es lo que quiero la naranja y la naranja tiene que ser mía. Sin embargo, si pasamos a las otras, a la otra parte de la escala, empezaríamos a ver principios de soluciones. ¿Vale? Esto creo que hasta a nivel personal nos puede venir bien, ¿no? Cuando tengamos un conflicto, no solo por un objeto, que parece que un objeto es algo como, o un tema económico, que es algo como mucho más material, pero también en cuestiones más inmateriales, en cuestiones menos tangibles. eh, Intentad hacer este cambio, incluso estas preguntas para vosotros y vosotras, ¿no? Porque os va a venir bien para afrontar los conflictos de otra forma. Verdaderamente qué necesitas, verdaderamente qué te interesa, no tanto lo que quieres, porque lo que quieres o no quieres muchas veces está ligado a una percepción y una equivocación de la realidad. Que si esta percepción de la que estamos hablando como más positiva de lo que significa un conflicto y de lo que nos puede aportar el conflicto, ¿por qué tenemos una percepción negativa siempre que se habla de conflictos? Pues en primer lugar por la familia. Generalmente en la familia el conflicto es algo que se tiende a evitar. Por ejemplo, mi madre, a la que quiero con locura, es una gran evitadora del conflicto, ¿no? Siempre que hay un conflicto, me dice, oye, venga, ya, de esto no se habla, en la mesa no se puede hablar de esto. Y entonces intentamos evitar el conflicto. ¿Por qué? Pues porque nunca se ha gestionado bien. Por otro lado, la escuela tradicional, la escuela clásica, alejaba el conflicto, bueno, alejaba todo lo que no era lo estrictamente curricular, lo estrictamente de materia. Es decir, aquí se viene a aprender un oficio, a aprender unos conocimientos, pero no se viene a aprender habilidades sociales. Entonces lo alejaba. Que ahora mismo estamos en una perspectiva totalmente diferente, donde de una forma transversal, incluso los propios currículum añaden los aspectos de habilidades sociales, de habilidades emocionales y de gestión de conflictos. Y luego, por otro lado, lo que vemos de los medios de comunicación está muy relacionado con la violencia, los conflictos. Además, muchas veces las series, por las tramas y todo, pues los conflictos se resolvían con violencia y con mucho enredo, ¿no? Entonces, eso hace que nuestra perspectiva del conflicto, cuando nos ha tocado gestionar uno, pues nos haya generado dolor, ansiedad y no hayamos sabido hacerlo, ¿no? Entonces, por eso, ante un conflicto generalmente utilizamos estrategias, que es la de enfrentarnos al otro para intentar ganar previamente o la de cerrarnos en banda, esto no existe, y ocultar ese conflicto. Por lo tanto, esta propuesta que os hacemos es que el conflicto es una oportunidad de aprender, una oportunidad para gestionarlo y para que haya cambios. Es decir, el conflicto nos evita que nos estanquemos. Incluso la historia nos ha enseñado que los conflictos es una forma de evolucionar y que grandes conflictos han dado cambios muy importantes en la historia.
También además cuando hay un conflicto, hasta que no hay un conflicto no se conoce bien no nos conocemos bien ni uno mismo ni conocemos bien a los demás. Entonces es un momento bueno para un autoconocimiento y para el conocimiento del grupo. Eso, por ejemplo, les pasará a lo mejor en un contexto laboral. Hasta que no llega un nuevo jefe y empieza a haber conflictos por la jerarquía, por cuestiones de organigrama, pues no nos damos cuenta de verdaderamente cómo se comporta el grupo en esas situaciones, ¿no? Me gusta mucho esta frase que es del arte de la guerra, que dice así, es el impulso, hablando del conflicto, tiene que ser el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone a este avance. Además, es bueno que conozcamos qué estilos tenemos para afrontar el conflicto. Y aquí, imagínense ustedes, quiero que se visualicen. El primero de ellos es un competidor. El competidor es la persona que resuelve los conflictos como una frase que sería algo así de esto lo haremos a mi manera. Esto como yo, porque lo digo yo, como yo mando, y esto se tiene que resolver de tal forma. Quiere conseguir todo, es decir, no cede nunca. Luego tenemos el colaborador. El colaborador es digamos, el más adecuado de estilos de resolución de conflictos, que siempre dice lo que piensa, pero intenta confrontar ideas con los demás. También intenta conseguir el máximo posible de su beneficio, y no solo de su beneficio, sino de sus ideas. Es decir, va a defender sus ideas y las va a intentar que todo el mundo las cumpla, pero escuchando y respetando a los otros. Luego tenemos el transigente. El transigente que podría sonar, también algunos lo llaman negociador, en algunos textos se llama negociador a este estilo, que podría parecer bastante adecuado. Tiende a tomar el conflicto como algo que se tiene que solucionar muy, muy rápido. Entonces no es ni lo tuyo ni lo mío. ¿Entendéis? Es como una cuestión de rápido se busca una solución. Esto en un patio del recreo, por ejemplo, los que tengáis hijos de primario, o los que hayáis visto, es lo típico de ni para ti la pelota, no se juega hoy al fútbol, ¿no? Es como se gestionaría desde este punto el transigente. El evitador lo que hace es el conflicto no existe. No tiene sentido hablar de esto. Uy, qué tontería, pero si por eso no hay que discutir, esto no, esto es una absurdez, eso no pasa nada. No, por eso no hay que preocuparse. No, esto ya os decía mi madre, por ejemplo, ¿no? Y probablemente muchas de madres o padres, ¿no? Como en la familia hay un concepto muy evitador de esto. Y luego está el complaciente. El complaciente probablemente son las personas que más sufren en la hora de la gestión del conflicto, que es la persona que diría pues lo que tú digas. No muchas veces cuando se mezclan un competidor y un complaciente, los complacientes sufren mucho porque no son capaces de expresar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades o su opinión simplemente. Como os decía, aquí abajo veis que hay una escala en la cual el competidor quiere conseguir todo y el complaciente no lucha por conseguir nada. Entonces, una persona complaciente y un competidor, pues esa persona complaciente sufriría mucho. Lo mismo ustedes están mirando ahora estos estilos, que por fin los puede ver, antes no los podían ver, y, y entonces lo mismo dirán, pero yo a veces soy competidor o no, yo a veces soy evitador. Sí, es así. Tiene más que ver, no es que según cómo me despierte cada día soy de una forma o de la otra, sino depende en qué contexto estoy, soy de una forma o de otra. Es decir, aún en un ámbito laboral puedo ser claramente competidor, pero sin embargo en un ámbito personal o familiar soy evitador, o con mi pareja puedo tener un estilo complaciente. Aquí es bueno entender esto porque también a los adolescentes les pasa. Es decir, ellos a lo mejor tienen un estilo de resolución de conflictos con sus amigos, evitadores o complacientes o incluso colaboradores, y con ustedes tienen un estilo muy competidor. Que eso, como adolescencia, seguro que pasará más de una vez. No, así como un poco como conclusión de esta pregunta, sería: el conflicto es inherente. Todos los humanos tenemos conflictos. Es algo que va a suceder, nos guste más o nos guste menos. Y hasta tiene un punto positivo. Es algo que es habitual y que nos va a permitir desarrollarnos. En la adolescencia es especialmente positivo que si surgen estos conflictos, se educa cómo gestionarlos para que en los
conflictos que tengan en el futuro no les hayan aprendido y haya una gestión más adecuada. Hay un tema muy importante, los conflictos, ¿de quiénes son? De cada uno. Los conflictos son propios. Entonces, es muy importante que también como padres, como madres, les acompañéis en el proceso, pero les responsabilicéis y les deis autonomía para tomar decisiones. Por ejemplo, si han tenido un conflicto con un compañero, con una compañera de clase, vuestra intervención en el centro tiene que ser una intervención de información, de acompañamiento, de, oye, cómo puedo ayudar? ¿No? Pero desde luego no podéis poneros sobre vuestra espalda ese conflicto, porque no os pertenece y porque también habrá una enseñanza negativa en el sentido de quién es ese conflicto, de vuestro hijo o de vuestra hija. ¿Vale? Nosotros les acompañamos como en lo bueno como en lo malo, ¿no? Además, es una habilidad profesional que también hay que tenerlo en cuenta. Cada vez las empresas buscan perfiles más diversos y tener buenas habilidades sociales hoy en día es algo diferencial y algo que apoya y que ayuda. Por ejemplo, los chicos y las chicas que son parte del equipo de mediación del centro, estoy seguro que cuando salgan al mercado laboral se les van a rifar porque tienen unas habilidades sociales y un trabajo hecho que se va a notar. Entonces, así un poco como conclusión final es los adolescentes que aprendan a resolver los conflictos de una forma inteligente serán adultos que resuelvan esos conflictos de una forma inteligente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo son los conflictos en la adolescencia? Y esos conflictos estamos acostumbrados a decir que son cosas de adolescentes, no cosas de niños, tonterías. Bueno, pues esta es la primera idea que tenemos que descartar. Pueden que sean cosas que a nosotros desde nuestra perspectiva adulta nos parezcan tonterías, pero para ellos y para ellas son cosas muy importantes. Que fulano haya tenido un rollo con Mengano y que Mengano le haya dicho no sé qué a fulano, que nos puede parecer una tontería, para ellos es su día a día. Y es algo que les condiciona totalmente esa semana o ese mes o incluso ese año y sus relaciones en el futuro. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que aprender de los conflictos de la adolescencia, la empatía. Nosotros no somos adolescentes, pero podemos entender que por una situación dolorosa estén de una u otra forma. ¿Vale? Y preguntarles por qué están así, cómo les puede afectar ese conflicto, qué puede pasar, e intentar entender el dolor o el sentimiento que tengan. Por otro lado, está bien que distingamos los tipos de conflictos que vemos entre los adolescentes. Este es una tablita que nos va a ayudar bastante a este motivo. En primer lugar, el juego brusco. El juego brusco es donde no hablamos en la adolescencia, no hablamos directamente que estén jugando, ¿no? Sino simplemente que, bueno, que están de bromas, hay una amistad, hay un equilibrio de poder y no hay una intención de hacer daño. Esto podría ser, pues, unos compañeros de clase que se llevan bien, incluso pueden ser amigos, y que están de broma y uno le dice una palabra más grave al otro, entonces ese insulto el otro se lo toma muy mal y entonces pues han tenido ahí un pequeño enfrentamiento por un tema que dentro de su amistad o dentro de su confianza, pues se han pasado. Luego está el aspecto de lucha real, es cuando no hay amistad, cuando existe incluso hasta enemistad o se llevan mal, no hay química entre esas dos personas. Aquí también suele haber un equilibrio de poder, es decir, tú tienes tus amigos, yo tengo mis amigos o tenemos amigos en común, pero no hay una persona que está por debajo de la otra, ¿no? No hay una persona, no hay una víctima, digamos. Y esto no sucede todos los días, esto sucede de vez en cuando, que hay excepcionalmente alguna bronca, algún problema. Aunque también aquí hay una intención de hacer daño, ¿no? Como cuando tú tienes una persona con la que no te llevas bien, hay una intención de, pues, de un poco fastidiar, ¿vale? Esto es muy diferente y es muy importante distinguirlo del acoso. ¿Por qué me parece interesante en una sesión de familias contar esto? Porque es muy habitual que en los centros educativos las familias vayan, entiendo, e incluso comparto con preocupación a decir a mi hijo, a mi hija sufre bullying. Yo la palabra bullying la tengo un poco de manía, me gusta mucho más hablar de acoso, porque es una palabra que suena más fuerte, ¿no? Quizás si no utilizamos el anglicismo suena como lo que verdaderamente es.
Entonces es bueno entender cuándo sucede el acoso. El acoso no es cualquier cosa. Otra cosa es que todas las cosas que suceden de convivencia y que preocupan y que si tu hijo o hija esté mal, está bien que vayáis al centro educativo y que se lo comentéis al equipo de orientación, al equipo directivo, porque además les pone sobre aviso y ellos pueden analizar si esto se da más veces o si ha sido algo puntual o si están más pendientes del problema. Pero no quiere decir que sea acoso. ¿No? De hecho, ya sabéis que hay un protocolo de acoso que los centros educativos están obligados a abrir cuando las familias así lo solicitan o cuando algún miembro de la comunidad educativa lo solicita. Y muchos de estos protocolos de acoso no dan como que no existe ese acoso, ¿eh? Por eso que es un tema muy delicado. Entonces, para que haya acoso, generalmente no hay una relación de amistad, aunque incluso podría existir una relación de amistad en casos muy puntuales. Hay un desequilibrio de poder, una de las personas está en inferioridad de condiciones de la otra y una intencionalidad de hacer daño. ¿Vale? Además es algo que sucede continuamente, ¿no? Que sucede de una forma muy repetida. Es importante esta idea. Además, así, utilizando un poco la idea de acoso, eh, como veis, tenemos aquí otra vez cuáles son las características, ¿no? Para que haya acoso. Cuando nos encontramos con el ciberacoso, esas características se multiplican. Eso, el provocar daño, intencionalidad, la repetición y el desequilibrio de poder pasan a ser la viralización, es decir, como corre como la espuma ese daño. Imaginaos, suben una foto, un meme, algo riéndose de un o un adolescente. Como ese daño que se hace es constante porque la eliminación del daño es más complicada y es casi imposible en algunos casos eliminar todo y una sensación de anonimato. Esto es como cuando vamos con el coche, no sé si les pasa a usted, pero cuando se va con el coche la gente se vuelve muy agresiva y en parte es por este anonimato que te da el coche y esta posibilidad de huida, de no conocer a la gente, de incluso casi ni ver bien la cara, ¿no? Como chillarle a un coche, ¿no? Y entonces te enfadas más. Pues con redes sociales nos pasa un poco eso, ¿no? Cuando tenemos a la otra persona no diríamos las cosas de la misma forma que se dice en redes sociales. Además, puede suceder en cualquier momento del día, es decir, en momentos a lo mejor donde estás más tranquilo, que no estás en el centro educativo, en tu propia habitación puedes tener ese dolor, ¿no? Y nada, luego hay una historia de cómo la gente participa a través del silencio o dándole a me gusta o afirmando un poco, compartiendo, ¿no? El daño. Es importante cuando hablamos de acoso porque en muchas de estas sesiones las familias se preocupan mucho, evidentemente, por si sus hijos pudieran sufrir acoso. Pero yo también siempre les hago una pregunta a las familias: ¿y quiénes son los que acosan? ¿No? También vuestros hijos e hijas son potenciales acosadores siempre y cuando están en un centro educativo y hay relaciones. Por lo tanto, hay que educarles, hay que enseñarles, hay que trabajar con ellos la empatía para que no se conviertan en acosadores, ¿no? Vale. Bueno, para detectar estos casos de ciberacoso es importante estar pendiente de los cambios físicos, emocionales que sufren, también de los cambios académicos que se pueden dar o de los cambios sociales, ¿vale? Como hay cambios con relación con la comida, con el ocio, con la relación con los adolescentes, con los adultos y también, bueno, en el último de los casos, las autolesiones, ¿no? O las amenazas. Además, hay varios tipos de ciberacoso que serían las amenazas y la intimidación, el acoso o acecho, el reiteradamente intentar buscar información, la difamación a través de insultos, el rechazo, excluir, es decir, no meter en un grupo de WhatsApp a una persona o cada vez que hable ignorarle, ¿no? O el robo de la identidad de una forma más tecnológica a través del hackeo o simular un perfil falso, difundir imágenes a través del sexting, la violencia de control, que es la violencia que se ejerce para controlar las relaciones afectivas y saber dónde estás, con quién estás, es en un contexto de pareja, y el ciberbaiting, que el ciberbaiting es la violencia que se ejerce contra los docentes a través de redes sociales, que esto
parece que puede ser anecdótico, pero ha habido casos y es bueno que también conozcamos que también nuestros hijos e hijas con las redes sociales pueden hacer daño a profesores y a profesoras. Hay determinados sindicatos que cifran en muchos casos, creo que todavía no estamos en esa situación, pero por mi experiencia sí que hay algún caso donde se agrega un profesor, se empieza a hablar con él. Bueno, pues que lo sé, que también lo conozcáis, ¿no? Este problema. Así que, como conclusión a esta pregunta de cómo son los conflictos en la infancia y la adolescencia, pues los adolescentes tienen otra mochila diferente, menos cargada que los adultos, pero igualmente importante es su mochila. Nunca se nos olvide. Por eso mismo tienen otra escala de prioridades, otras líneas, otras formas de entender las cosas y de importarle, ¿no? Les da importancia a otras cosas diferentes. Los conflictos son conflictos que aparecen en su cotidianidad, en su día a día. El papel de las redes sociales, como acabamos de hablar, es muy importante porque es muy difícil eliminar y se puede hacer viral y ahí está la idea de el anonimato, ¿no? Y además es algo que se extiende, un conflicto que en otro momento podía pasar en el aula y se quedaba en el aula, ahora mismo sale no solo a la calle, como pasaba antes, sino que además de a la calle sale a las casas a través de las redes sociales y eso se puede multiplicar. De hecho, casi todos los conflictos que trabajamos con los y las adolescentes tienen un componente de redes sociales. De repente, una conversación por WhatsApp, una foto en Instagram, un vídeo de TikTok. Todo esto aparece en los conflictos que intentamos resolver de los y las adolescentes. Y por último, es interesante que veamos que las redes sociales, que en sí el manejo de nuevas tecnologías es una herramienta útil, pero que siempre hay que recordar que hay que tener un control y una ayuda, aunque esta sesión no vaya de eso, pero está bien que lo mencionemos. La última pregunta que nos planteamos en el día de hoy, y luego pasaremos ya a las preguntas que queráis hacer, es cómo puedo educar en el conflicto. Y os voy a dar algunas pequeñas orientaciones. ¿Vale? No hay ninguna fórmula mágica, no hay ninguna receta, pero son cosas que nos pueden venir bien. Lo primero es hablar con naturalidad del conflicto, también de los conflictos que tengamos nosotros y nosotras como humanos. Muchas veces intentamos alejar a nuestros hijos del conflicto. No, bueno, ya esto no es importante. Bueno, les podemos explicar también lo que nos duele o cómo lo gestionamos o cómo intentamos resolver nuestros conflictos. ¿Vale? No, no infantilizarles. Utilizar la razón. Para resolver un conflicto siempre hay que racionalizar el proceso. El conflicto es un proceso muy emocional, donde sentimos un montón de cosas. Ese conflicto hay que, ese proceso social hay que racionalizarlo. Es decir, hacernos preguntas, buscar información. La violencia y la agresividad no pueden ser temas tabús. Es decir, si mi hijo ha dado un puñetazo a uno o mi hija ha hecho no sé qué o ha dicho no sé qué, no podemos de repente no hablar del tema, creer que con un castigo, con un enfado, incluso con una regañina se va a pasar. Hay que hablar de ello y hay que tenerlo con determinada naturalidad. También hay que trabajar y hablar de las consecuencias y de qué se necesita para que un conflicto no se repita. Esta perspectiva de futuro, que es lo que hace que los conflictos se desbloqueen. Cuando algo está bloqueado, se desbloquea si hablamos de futuro. Intentar hablar de futuro, claro, que no siempre es fácil. Abordar y normalizar las emociones que sentimos cada uno de nosotros y de nosotras. Intentar mantener una confianza con nuestros hijos y con nuestras hijas y si vemos que nosotros no podemos ganarnos su confianza por diversos motivos, intentar que haya personas que puedan ser referentes positivos en las que confíen. Pues algún profesor del instituto, un profesor de particulares, mi hermano que es su tío favorito y con el que está mucho, una amiga de la familia, la señora que nos ayuda con las tareas domésticas, ¿vale? Es interesante que tengan personas de vuestra confianza que creéis que le pueden también escuchar y en estos temas de conflicto, pues incluso ayudarles. También es muy interesante que participen, que en la toma de decisiones se escucha a los adolescentes. Ellos tienen una opinión, a veces se podrá hacer cosas como ellos
manifiestan y otras veces no, pero por lo menos escuchar y tener en cuenta su opinión, incluso intentar adaptar al final la decisión a su opinión, sin que sea lo que ellos digan, pero entendiendo que hay partes de su opinión que hay que respetar y que hay que reflejar, es muy interesante introducirles en este aspecto. Luego, por otro lado, el conflicto no es un proceso lineal, es decir, tiene altibajos. Entonces, entender que lo que un conflicto parece que está de repente erradicado, que está más tranquilo, no es un fracaso si otra vez surge. Es decir, es que el conflicto, bueno, pues tiene el componente del conflicto no es estático, sube y baja continuamente. Y además, cuando sucede un conflicto, imaginaos una bronca en casa o en el instituto. El mundo no se puede parar por un conflicto. El conflicto luego se gestiona, luego se resuelve, vamos a debatir y vamos a dialogar sobre él. Pero ahora mismo vamos a seguir con el plan que teníamos previsto. Si lo previsto era comer tranquilamente la familia viendo una peli, vamos a comer la familia viendo una peli. ¿Vale? El conflicto no nos puede paralizar. También es importante respetar la intimidad de los adolescentes. Por ejemplo, si han tenido un conflicto, tienen un problema con alguien, entender que eso nos lo han contado en confianza. Pues no hace falta que en una comida familiar, una cena, se lo contemos a la abuela, a la tía y al primo, ¿no? Porque ellos van a sentir que se ridiculiza. Si son ellos, que sean ellos los que determinen a quién contárselo, ¿no? Si nos lo han confiado a nosotros y a nosotras. Y luego, por otro lado, es muy interesante enseñar y desarrollar herramientas de gestión de conflictos. Que eso es lo que vamos a trabajar los próximos días. El próximo día, vamos, el jueves, respondiendo a dos preguntas fundamentales, que es cómo puedo ayudar a encontrar una solución a los conflictos del instituto y cómo puedo encontrar una solución en los conflictos que suceden en el ámbito familiar. El próximo día vamos a ver herramientas para buscar esa solución.